Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir resolviendo el examen EBAU de Madrid de junio 2020 de Física. En esta ocasión resolveremos el tercer ejercicio, que es acerca de la ley de Faraday. Se nos dice que tenemos una barra conductora, que esta barra tiene 30 centímetros de longitud y que es paralela al eje Y, y que se mueve en el plano XY con una velocidad en el sentido positivo del eje X, tal y como se ve en la figura, con una velocidad que va hacia la derecha. Se nos dice que la barra se mueve con unos rieles conductores paralelos en forma de U, abierta hacia la derecha, que es justo donde está la barra, y se nos dice que de forma perpendicular al plano tenemos un campo magnético uniforme de 10 elevado a menos 3 teslas dirigido en el sentido vertical del eje Z, ya que se nos dice que sigue el vector unitario K. Y ahora se nos pide calcular la fuerza electromotriz inducida en la barra en función del tiempo según los siguientes casos. Si nos vamos a la pizarra, básicamente lo que tenemos es aquí nuestra espira en forma de U rectangular y aquí tendríamos colocada la barra móvil. La barra móvil la voy a dibujar un poquito más gruesa para distinguirla del resto. Esta es la parte de la espira que se puede mover. Le vamos a llamar L a la altura de este rectángulo y le vamos a llamar D, por ejemplo, a la longitud de esta espira. Por otra parte, se nos dice que en toda esta zona tenemos un campo magnético dirigido hacia arriba, lo cual solemos representar con puntos hacia afuera, y que este campo magnético es de la forma 0, 0, 10 elevado a menos 3 medido en teslas. Además, se nos había dicho que la longitud de la barra, L, era de 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Y se nos pedía la fuerza electromotriz inducida en dos casos diferentes. En el primer caso se nos plantea que la barra se mueve con una velocidad constante e igual a 10 al cuadrado y metros por segundo, es decir, que se mueve hacia la derecha a 10 metros por segundo. Esto lo escribimos diciendo que tiene una velocidad igual a 10 al cuadrado, 0,0 metros por segundo. O lo que es lo mismo, que se mueve con una velocidad v hacia la derecha, insisto. Entonces, empezamos, como siempre en este tipo de ejercicios, calculando el flujo magnético. El flujo magnético es la integral del producto escalar del campo magnético por el vector director de área, pero en el caso de que el campo magnético sea completamente perpendicular a la superficie interior de la espira por el producto escalar del campo magnético por el vector área por el coseno del ángulo que forman. Y tal y como tendríamos planteado el problema, si esta es la espira vista en perspectiva, el campo magnético pasaría hacia arriba y el vector área, que siempre es perpendicular a la espira, también vendría hacia arriba, así que el ángulo entre ellos sería 0 y el producto escalar se convierte simplemente en un producto de módulos, el módulo del campo por el módulo del área. ¿Cuál es el módulo del campo? Pues los 10 a la menos 3 teslas que nos han dado, y el módulo del área, al ser un rectángulo, será la base por la altura. Entonces vamos a indicar por aquí que el área es la base, que va a ser, ya que esa barra se está moviendo hacia la derecha, vamos a tener una base que sigue un movimiento rectilíneo uniforme y que empieza valiendo D, pero que va creciendo con el tiempo multiplicada por la velocidad, es decir, D más velocidad por tiempo es la base de este rectángulo y habría que multiplicarlo por la altura L para obtener el área. Entonces, teniendo en cuenta ya todo esto, el flujo magnético a lo largo de la superficie de la espira sería el módulo del campo B multiplicado por L y por D más velocidad por tiempo. Y como se nos pide la fuerza electromotriz inducida, simplemente habría que tener en cuenta la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. Entonces cogemos esto y ahora derivamos lo que tenemos arriba, que si lo descomponemos en dos trozos es B por longitud por distancia más B por longitud por velocidad por tiempo. Este primer tramo de la ecuación es constante, así que al derivar se cancela, pero el otro no. El otro tiene aquí el tiempo y sería una derivada muy sencilla que nos daría menos campo por longitud por el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad sería estos 10 elevado a 2 metros por segundo. Y sustituyendo todo, el resultado da menos 0,03 voltios. Este sería el resultado del apartado A. Y ahora en el apartado B, en vez de ser la velocidad constante, se nos plantea que la barra se mueve
con una aceleración constante de 5 metros segundo cuadrado también hacia la derecha. Entonces escribimos que la aceleración es 5,000 metros por segundo al cuadrado, de tal forma que ahora el área ya no va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, sino un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, es decir, va a ser d más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado multiplicado todo ello por L. El flujo magnético va a ser de nuevo el producto del campo por el área y esto nos va a dar B por L por D más 1/2 de AT cuadrado, que de nuevo podemos separarlo en dos trozos y que quede B por L por D más 1/2 de B por L por A por T cuadrado. Y si queremos obtener la fuerza electromotriz, de nuevo tenemos que aplicar la ley de Faraday y hacer menos la derivada del flujo magnético con el tiempo, que nos va a dar, el primer término se cancela, va a dar 0 al derivar, y en el segundo al derivar t cuadrado se convierte en 2t, se cancela el 2 de abajo y nos va a quedar menos b por L por A por T. Como tenemos que dar el resultado en función de t, simplemente sustituimos esto de aquí delante y el resultado es menos 1,50 por 10 elevado a menos 3t, estando t en segundos. Y esto nos daría un resultado en voltios. Así que esta sería la solución al problema. Espero que os haya sido de utilidad y próximamente resolveremos el ejercicio 4.